Bienvenidos a una nueva clase de toxicología. En esta oportunidad desarrollaremos la unidad 4 correspondiente a los procesos de biotransformación del xenobiótico. Los organismos vivos han desarrollado sistemas metabólicos alternativos para acelerar la eliminación de estos compuestos. Se trata de una serie de enzimas no integradas en las vías del metabolismo energético o intermediario del organismo y cuyos sustratos son los xenobióticos. Su función es la de convertir a los xenobióticos en moléculas más polares, más hidrosolubles y por lo tanto más fácilmente excretables. El papel de estas enzimas es clave para la supervivencia celular. De no existir tales vías metabólicas, una vez en el interior del organismo, los xenobióticos tenderían a acumularse, alterando el equilibrio celular y provocando alteraciones funcionales. Al conjunto de procesos que introducen cambios en las estructuras de los xenobióticos con la finalidad de favorecer su eliminación se conocen como procesos de biotransformación. Estos procesos implican reacciones químicas que tienen carácter muy diverso y en las que intervienen distintos sistemas enzimáticos. Es un factor determinante de lo que puede ser el efecto biológico final de un xenobiótico. En muchos casos no se trata de simples modificaciones, sino que pueden formarse compuestos químicos que tengan mayor efecto tóxico que el xenobiótico original. En consecuencia, en la sangre podemos encontrar 5 formas químicas diferentes de los xenobióticos: el compuesto primario libre, el compuesto primario enlazado a proteínas, el compuesto bajo su forma activa, derivados inactivos del compuesto y derivados bajo la forma adecuada para su excreción. Cuando predominan las dos últimas posibilidades, se puede hablar de una desintoxicación, porque los procesos biotransformadores han conducido a formas más fácilmente excretables. En cambio, si los responsables de la actividad tóxica son los metabolitos, hay que hablar de una biotoxificación. Y esto se debe a que las reacciones han desarrollado una estructura del xenobiótico, una electrofilia que le proporciona gran reactividad frente a puntos nucleofílicos de compuestos biológicos. Los sistemas enzimáticos responsables del proceso de biotransformación son los convencionales que intervienen en el metabolismo normal del organismo. Pueden participar una sola enzima o distintas enzimas en el cambio sobre la estructura del xenobiótico. Hay que destacar que la biotransformación es un proceso que persigue la mejor forma de eliminación del xenobiótico y evita que alcance por su acumulación los niveles tóxicos correspondientes. Entonces, cuando un xenobiótico ingresa en el organismo, puede ocurrir que sea eliminado directamente sin que experimente transformación alguna, que sufra una transformación estructural que permita aumentar su polaridad, es decir, lo haga más hidrosoluble y facilite su excreción, o bien puede experimentar algún tipo de cambio estructural que provoque una modificación en su actividad tóxica. En ocasiones la reduzca, es decir, haya un proceso de toxificación, o en otras le incremente habiendo un proceso de biotoxificación. En la siguiente presentación podemos observar gráficamente lo que hemos comentado hasta el momento, es decir, las diferentes transformaciones que pueden sufrir los xenobióticos en el organismo y las posibilidades toxicocinéticas de estas sustancias dependiendo fundamentalmente de su hidrosolubilidad. Las enzimas que intervienen en los procesos de biotransformación pueden estar ampliamente distribuidas en el organismo. Sin embargo, en el hígado se suelen localizar a concentraciones especialmente elevadas. Otros órganos en donde pueden estar presentes son riñón, pulmón e intestino. La localización suele ser subcelular, es decir, que están ubicados en diferentes compartimentos celulares. Las distintas reacciones que pueden intervenir en el proceso global de biotransformación suelen reunirse en dos grandes tipos. Como se pueden observar en la figura, son las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2. En todos los casos, estas reacciones tienen como objetivo transformar un compuesto lipofílico no polar en un compuesto hidrofílico bipolar fácilmente excretable.
Las reacciones de fase 1 representan el primer paso seguido para la metabolización de la mayoría de los xenobióticos. En general, son reacciones oxidativas, reductores o hidrolíticas que tienen por objeto la adición o la puesta al descubierto de algún grupo polar en la estructura química primaria. Las reacciones de fase 2 suelen ser reacciones de conjugación y están orientadas a incrementar la hidrosolubilidad de aquellas moléculas que ya tienen grupos ponales con el objetivo de aumentar o facilitar su excreción. En general, una reacción de fase 2 suele ir precedida por otra de fase 1. Sin embargo, existen algunos tipos de xenobióticos que disponen de una estructura adecuada para la conjugación sin que sea necesaria una transformación previa del mismo. El principal factor que va a determinar el tipo de reacción que interviene en la metabolización de un xenobiótico es su estructura química. Como hemos mencionado previamente, las reacciones de fase 1 tienen como objetivo descubrir algún grupo funcional polar o bien introducirlo en la molécula del xenobiótico para aumentar su hidrosolubilidad. Tres posibles tipos de mecanismos pueden interferir, que son reacciones de oxidación, reducción y reacciones de hidrólisis. Los sistemas enzimáticos que intervienen en las reacciones de fase 1 pueden ser oxidativos microsomales, oxidativos no microsomales, reductores e hidrolíticos. El primer grupo de reacciones de fase 1, es decir, las reacciones de oxidación, pueden estar catalizadas por enzimas microsomales, mitocondriales o citosólicas. Por consiguiente, tendremos reacciones de oxidación microsomales y reacciones de oxidación no microsomales. Las reacciones de oxidación microsomal están mediadas por sistemas monooxigenasas de función mixta, que son denominados así debido a que tienen la capacidad de adicionar a la molécula del xenobiótico un átomo aportado por una molécula de oxígeno, a la vez que con el otro átomo se forma agua. Dentro de estos sistemas de enzimas de función mixta se destacan la citocromo P450 y las monooxigenasas que contienen FAT. El citocromo P450 son hemoproteínas cuyos puntos activos son átomos de hierro oxidado, es por donde se enlaza el sustrato. Se conocen varias isoenzimas agrupadas en familias de genes cuyas proporciones relativas dependen de factores tales como la especie animal o de diferentes influencias ambientales. Poseen cierta especificidad del sustrato y su actividad puede ser inducida por la presencia de distintas sustancias. Se pueden clasificar y denominar de acuerdo a la secuencia de aminoácidos en familias y subfamilias. En general se denomina CIP seguido de un número que designa la familia. En los microsomas hepáticos del hombre existen 4 familias del citocromo P450: CIP1, CIP2, CIP3 y CIP4. Las 3 primeras de ellas están asociadas a procesos de biotransformación de los xenobióticos, mientras que la última familia tiene sustratos naturales que son los ácidos grasos e eicosanoides y poco intervienen en biotransformación de xenobióticos. La reacción general catalizada por un citocromo P450 consiste en la fijación de un átomo de la molécula de oxígeno en la estructura del xenobiótico, a la vez que el otro acepta 2 hidrógenos para formar agua. En esta reacción intervienen 2 enzimas, la NAD-fosfato citocromo P450 reductasa y NAD citocromo B5 reductasa. La citocromo P450 puede catalizar reacciones de hidroxilación. Estas consisten en introducir un grupo citrilo en la estructura de aquellos xenobióticos que responden a compuestos alifáticos, alicílicos, aromáticos, con características propias de cada una de estas estructuras orgánicas. El citocromo P450 también puede catalizar reacciones de epoxidación o bien desalquilación de oxígeno, nitrógeno y azufre. En el caso de las epoxidaciones, estas intervienen en estructuras químicas insaturadas, tanto alifáticas como aromáticas. En estas estructuras, el átomo de oxígeno se inserta en el doble enlace carbono-carbono para dar lugar a la formación de un epóxido. Este epóxido puede evolucionar de 3 maneras diferentes:
puede convertirse en un derivado hidroxilado, es decir, un epóxido intermediario que se redistribuye para formar un compuesto hidroxilado. Puede persistir como un producto intermediario tóxico o bien puede reaccionar con una molécula de glutatión y formar un derivado que se elimina en forma de conjugado como es el ácido mercaptúrico. En el caso de las reacciones de desalquilación de oxígeno, nitrógeno y azufre, el carbono alfa de los grupos alquílicos que se encuentra ligado a los átomos electronegativos puede ser hidroxilado con cierta facilidad a partir de la inserción de un átomo de oxígeno en su enlace carbono e hidrógeno. Otras reacciones de oxidación catalizadas por la P-citocromo 450 son la desaminación oxidativa de xenobióticos con estructuras que disponen de una parte aromática y un grupo amino primario, como por ejemplo las anfetaminas. También pueden intervenir en la oxidación del átomo de fósforo, muy común en compuestos insecticidas, y la deshalogenación oxidativa, que implica la separación oxidativa del halógeno a través de un mecanismo indirecto. Otras enzimas que intervienen en reacciones de oxidación son las aminas oxidasas y aquellas que intervienen en la oxidación de alcoholes y aldehídos. En el caso de las aminas oxidasas, estas son enzimas cuya función biológica es metabolizar aminas biogénas formadas en procesos normales. Entre ellas se destacan la monoamina oxigenasa, que es una enzima mitocondrial que puede actuar de manera selectiva sobre aminas primarias. También pueden actuar sobre aminas secundarias, pero muy poco sobre aminas terciarias. En el caso de la oxidación de alcoholes y aldehídos, intervienen enzimas no microsomales como son la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. El alcohol deshidrogenasa cataliza la conversión de alcoholes a aldehídos y cetonas, requiriendo la presencia de NAD como cofactor, mientras que la aldehído deshidrogenasa cataliza la conversión de aldehídos a ácidos carboxílicos, requiriendo la presencia de NAD también como cofactor. Este es el ejemplo más común de los procesos de detoxificación del etanol a ácido acético. Y como ejemplo de bioactivación podemos mencionar la transformación o la biotransformación del metanol y el etilenglicol con formación de ácido fórmico y oxálico. Otro grupo de enzimas que intervienen en reacciones de oxidación son las monooxigenasas que contienen FAT. Estas están presentes en la fracción microsomal del hígado, riñón y pulmón y son capaces de oxidar átomos nucleofílicos de nitrógeno, fósforo y azufre que están presentes en diferentes estructuras de los xenobióticos. Requieren en estas reacciones la presencia de NAD y de oxígeno y pueden competir con el citocromo P450 en la oxidación de aminas. Además de las reacciones de oxidación, durante las reacciones de fase 1 pueden llevarse a cabo reacciones de reducción y reacciones de hidrólisis. Las reacciones de reducción tienen lugar bajo condiciones de baja tensión de oxígeno. En ellas, los xenobióticos se reducen y se caracterizan por presentar en sus estructuras grupos tales como nitro u azo. En las reacciones de hidrólisis, estas están caracterizadas por no requerir energía. Son catalizadas por esterasas y amidasas no específicas y ejemplos clásicos de este tipo de reacción son aquellos que sufren, por ejemplo, los ésteres del ácido ftálico de sustancias plastificantes, fenoxiacéticos de herbicidas o ciertas estructuras piretroides. En las presentes filminas se pueden observar diferentes ejemplos de compuestos que sufren reacciones de biotransformación de la fase 1. Las reacciones de la fase 2 de la biotransformación de un xenobiótico se caracterizan por ser reacciones de conjugación catalizadas por enzimas que en su mayor parte son citosólicas. Si bien a veces tienen lugar sobre la estructura primaria del xenobiótico, en la mayoría de los casos ocurre sobre metabolitos formados a partir de reacciones de la fase 1 que adicionan grupos polares. Este proceso tiene lugar con agentes conjugantes de origen endógeno, mediante enlaces de tipo covalente que le proporcionan un carácter poco reversible.
Son reacciones biosintéticas que requieren de energía, la cual puede ser suministrada a través de la activación de los cofactores o en algunos casos por el propio sustrato cuando es convertido en un compuesto intermediario de alta energía. El objetivo de las reacciones de fase 2 es hacer a la molécula del xenobiótico más hidrosoluble y por consiguiente facilitar su eliminación por algún órgano de excreción. Estos órganos presentan cierta preferencia por algún tipo de compuesto conjugado. Por ejemplo, el riñón es la vía preferente de conjugados glucurónicos, glicínicos y sulfatos. La bilis es la vía elegida por los conjugados del glutatión. En cambio, los conjugados acetilados carecen de una ruta preferida. En general, la vía enterohepática es usada por conjugados que presentan una gran masa molecular. Estas reacciones requieren la participación de enzimas transferasas. Varias de ellas, como las glucuronil transferasas, son inducibles. Entre las reacciones de conjugación podemos encontrar la conjugación con el ácido glucurónico y la conjugación con el anión sulfato. La conjugación con el ácido glucurónico es una de las principales vías de conjugaciones de muchos xenobióticos caracterizados por contener en su estructura moléculas de oxígeno. Estos pueden ser fenoles, ácidos carboxílicos, alcoholes secundarios o terciarios o compuestos aromáticos o con azufre. En todos los casos se forman estructuras que son tan solubles en el agua como el mismo ácido glucurónico con el cual se conjugan. En el caso de la conjugación con el anión sulfato, estas reacciones, conocidas como sulfatación, incorporan el anión sulfato a estructuras con grupos sulfidrilos. En ellas intervienen enzimas tales como las sulfotransferasas, que están localizadas en hígados, riñón, tracto intestinal y pulmón. Otras conjugaciones son aquellas que ocurren con grupos metilos, en donde los grupos funcionales principalmente implicados son las aminas aromáticas, los fenoles y los compuestos tioles que se biotransforman para formar los correspondientes metilconjugados. Otra conjugación es la de los grupos acetilos, que es una importante ruta de biotransformación de las aril-aminas. Las aminas son acetiladas por una serie de N-acetil-aminotransferansas que utilizan la acetilcoenzima A como factor. Entre sus principales sustratos se encuentran aminas primarias aromáticas, hidracinas, hidracidas, sulfamidas y algunas aminas primarias alifáticas. Un proceso de conjugación más complejo es aquel que tiene lugar con la molécula de glutatión. En este intervienen la L-glutamil L-cisteinilglicina, un tripéptido que aporta un grupo tiol. Sus conjugados resultantes suelen ser aductos formados entre los xenobióticos electrofílicos y su componente, la L-cisteína. El proceso general incluye la conjugación del xenobiótico portador del centro nucleofílico con la fórmula reducida del glutatión, la transferencia del grupo glutamato con la intervención de la enzima glutamil transpeptidasa, la pérdida de la molécula de glicina y la acetilación final del componente L-cisteína con intervención de la enzima acetilasa. Aquellos xenobióticos que contengan en su estructura grupos carboxílicos pueden ser conjugados con una gran variedad de aminoácidos. En este proceso se forma un enlace amida tipo dipéptido entre el grupo carboxilo y el grupo amino del aminoácido. Esto ocurre a través de dos reacciones catalizadas por enzimas diferentes. En la primera de ellas se produce la activación del ácido bajo la forma de un derivado tioéster de la coenzima A, mientras que en la segunda tiene lugar una transferencia de la parte acil al grupo amino aceptor mediada por una N-aciltransferasa. Estos conjugados aminoacídicos se eliminan de modo primario por la orina. En la presente figura podemos observar reacciones de conjugación catalizadas por diferentes transferasas y algunos compuestos tóxicos. La velocidad con la que se desarrollan las reacciones dentro del proceso de biotransformación
así como su importancia relativa, puede verse afectada por una gran variedad de factores capaces de alterar el patrón metabólico y modificar la toxicidad propia del xenobiótico. Estos factores suelen ser en su mayor parte biológicos, tanto genéticos como vinculados al estado fisiológico de cada individuo, a los que pueden sumarse algunos factores ambientales. Los sistemas enzimáticos que están implicados en las reacciones de biotransformación están regulados genéticamente. Esto es, cualquier modificación que afecte los genes de los individuos de una población repercute en la actividad tóxica de algunas sustancias químicas. Los efectos de un tóxico que son modulados de modo genético pueden responder a una acumulación del tóxico, a la prolongación de la acción del tóxico o a una hipersensibilidad del individuo. Por otra parte, la toxicidad de un xenobiótico está determinada por la especie sobre la que actúa. Estos están implicados en procesos de absorción, distribución, metabolización y excreción. Las principales diferencias son cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas aparecen por efecto de la actividad de la enzima y están normalmente implicadas en reacciones de fase 2, mientras que las diferencias cuantitativas se deben a variaciones en los niveles enzimáticos y conciernen casi siempre a reacciones de fase 1. Otros factores que tienen incidencia sobre las reacciones de biotransformación son la raza, el sexo y la edad. Respecto a la raza, se ha observado que dentro de cada especie puede originar diferencias en los procesos controlados de un modo genético. En cuanto al sexo, las diferencias han sido marcadas entre los distintos sexos y relacionadas con la capacidad hepática de biotransformación. En tanto que la edad, se ha observado que con el incremento de la misma se pierde la capacidad de enlace a proteínas plasmáticas. Otros factores asociados al estado fisiológico del individuo que tienen incidencia en las reacciones de biotransformación son la gestación y la dieta. La dieta en particular es importante desde el punto de vista de las deficiencias de nutrientes minerales que pueden actuar de modo directo o indirecto en la regulación enzimática. Pero a su vez, el tipo de dieta, ya sea hipoproteica, hipolipídica u otras, también pueden afectar la actividad enzimática. Pero además de los factores fisiológicos del individuo, hay que tener en cuenta los factores ambientales. Estos factores son capaces de influir sobre el metabolismo de los xenobióticos y entre ellos se destacan la temperatura, las radiaciones, la luz, la humedad y la altitud. Estos pueden incidir de modo directo o indirecto sobre el metabolismo del tóxico, mientras que en algunos casos pueden influir sobre algunos mecanismos fisiológicos. Las principales implicaciones derivadas de los procesos de biotransformación de un xenobiótico son incrementar la solubilidad del xenobiótico con el fin de facilitar su rápida eliminación. Si bien las reacciones implicadas en fase 1 y fase 2 persiguen inactivar el xenobiótico, se pueden presentar casos en los que la biotransformación conduzca a la formación de sustancias de mayor actividad biológica, es decir, a una bioactivación. Un xenobiótico puede ser metabolizado por diferentes vías bioquímicas, aumentando la concentración de diferentes metabolitos. Cambios en el pH de la orina pueden modificar la distribución de los metabolitos eliminados por la vía renal. De particular interés es la inducción enzimática, que puede presentarse cuando los xenobióticos son metabolizados en el retículo endoplasmático de las células hepáticas. Se espera que se produzcan fenómenos de interferencia en estos procesos de biotransformación. Es importante el tiempo de permanencia del xenobiótico en el organismo, ya que ello determina la magnitud del daño y la acumulación en el organismo. Y es importante la velocidad de degradación metabólica que determina la acumulación de algunas sustancias químicas debido a una persistencia elevada. Como material bibliográfico para el desarrollo de esta unidad dispondrán de los capítulos de los libros correspondientes a Bello Gutiérrez y a Repetto.